Tengo 18 años y huí de mi padre y madrastra abusivos, y luego terminé siendo su acompañante. Nunca pensé que estaría en esta situación, pero aquí estoy, sentada en una habitación de motel barata en un estado diferente, preguntándome qué diablos voy a hacer con mi vida. Tengo 18 años y acabo de escapar de casa. Sé que suena loco, pero ya no podía soportarlo más. Las constantes mentiras, la manipulación y el abuso eran demasiado. Supongo que debería empezar desde el principio. Mi madre era la mejor persona que he conocido. Era amable, cariñosa y siempre me ponía en primer lugar. Éramos muy cercanas. Me enseñó todo lo que sé sobre ser una buena persona. Trabajaba como enfermera y recuerdo lo orgullosa que me sentía cuando les contaba a mis amigos sobre su trabajo. Ella era mi heroína, mi mejor amiga y mi roca. Pasábamos los fines de semana horneando galletas, viendo películas y hablando sobre la vida. Siempre me animaba a seguir mis sueños y ser yo misma. Me sentía segura y amada cuando estaba cerca de ella. Luego, cuando tenía 14 años, se enfermó de cáncer. Sucedió tan rápido, un día estaba bien y al siguiente estaba en el hospital. Pasé cada momento que pude a su lado, sosteniendo su mano y contándole sobre mi día. Ella intentaba mantenerse fuerte por mí, pero podía ver el dolor en sus ojos. Luchó con todas sus fuerzas, pero al final el cáncer ganó. Murió solo 6 meses después de su diagnóstico. Estaba devastada, todo mi mundo se vino abajo. Fue entonces cuando las cosas con mi padre comenzaron a cambiar. Siempre había sido un poco distante, pero después de la muerte de mamá, se convirtió en una persona diferente. Empezó a beber mucho y se enfurecía por las cosas más insignificantes. Me gritaba por no lavar los platos correctamente o por sacar una B en lugar de una A en un examen. A veces se ponía físico, empujándome o agarrándome el brazo tan fuerte que me dejaba moretones. Intenté ser comprensiva, pensando que solo estaba de duelo, pero solo empeoró. Alrededor de un año después de la muerte de mamá, mi padre conoció a Sandra. Ella no se parecía en nada a mi madre, ruidosa, llamativa y siempre tratando de ser el centro de atención. Al principio pensé que tal vez sería buena para mi padre, que lo ayudaría a recuperarse, pero estaba equivocada, muy equivocada. Sandra se mudó con nosotros solo 3 meses después de que comenzaron a salir. Inmediatamente comenzó a tratar de tomar el control como la dama de la casa, reorganizando los muebles y tirando cosas que pertenecían a mi madre. Cuando protesté, decía cosas como, tu madre se ha ido, cariño. Necesitamos seguir adelante. Me enfermaba. Lo peor era cómo permitía el comportamiento de mi padre. Excusaba su bebida y su temperamento, diciendo que solo estaba estresado por el trabajo. Cuando me gritaba o me empujaba, me decía que estaba siendo demasiado sensible y que necesitaba endurecerme. Incluso comenzó a mentir para cubrirlo, diciéndole a mis maestros que me había caído por las escaleras cuando llegaba a la escuela con un ojo morado. Pero Sandra no solo cubría a mi padre, era una mentirosa de pies a cabeza. Contaba historias elaboradas sobre su pasado, como solía ser modelo, como una vez salvó a un niño de ahogarse, como era amiga de celebridades. Al principio le creí, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar inconsistencias en sus historias. Cuando la enfrenté, se enojaba y me acusaba de intentar causar problemas. Las mentiras empeoraron con el tiempo. Le decía a mi padre que me escapaba por la noche cuando no lo hacía. Decía que robaba dinero de su bolso. Incluso le dijo que estaba consumiendo drogas, lo cual era completamente falso. Mi padre, por supuesto, le creía a ella en lugar de a mí. Era como vivir en una realidad retorcida donde nada tenía sentido. Traté de hablar con mi padre al respecto, de hacerle ver lo que realmente estaba sucediendo, pero no me escuchaba. Me acusaba de estar celosa de Sandra y de tratar de separarlos. Cuanto más intentaba decir la verdad, más enojado se ponía. Sentía que lo estaba perdiendo igual que perdía a mi madre. La escuela se convirtió en mi único escape. Me sumergí en mis estudios, quedándome hasta tarde en la biblioteca solo para evitar ir a casa. Me involucré en todos los clubes y actividades que pude, cualquier cosa para mantenerme fuera de la casa. Mis calificaciones eran buenas y comencé a soñar con ir a la universidad, con alejarme de ese ambiente tóxico. Luego Sandra encontró mis solicitudes de ingreso a la universidad. Se volvió loca, gritándome sobre lo desagradecida que era, como estaba tratando de abandonar a mi familia. Rompió las solicitudes y le dijo a mi padre que estaba planeando escaparme. Él estaba furioso. Me golpeó más fuerte de lo que nunca lo había hecho antes, dejándome con el labio partido y un pómulo magullado. Eso fue el colmo. No podía soportarlo más.
No podía vivir en una casa donde caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo, donde cada palabra que salía de mi boca se torcía y se usaba en mi contra. No podía soportar ver a mi padre convertirse en este extraño violento y enojado que creía más en una mentirosa patológica que en su propia hija. Así que hice un plan. Ahorré dinero de mi trabajo a tiempo parcial en la tienda de comestibles local, escondiéndolo en un libro ahuecado. Reuní mis documentos importantes: certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, transcripciones de la escuela secundaria. Empaqué una bolsa con ropa y artículos esenciales y esperé el momento adecuado. Anoche, mientras mi padre y Sandra estaban en una fiesta, me fui. Tomé un autobús al estado vecino y ahora estoy aquí, en esta habitación de motel, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Tengo algo de dinero ahorrado, pero no durará mucho. No tengo familiares a los que pueda recurrir. Mi madre era hija única y todos mis abuelos ya no están. Sé que huir no es la respuesta, pero no sabía qué más hacer. No podía quedarme en esa casa más tiempo. No podía seguir viviendo con las mentiras y el abuso. Extraño tanto a mi madre. Desearía que estuviera aquí para decirme qué hacer, para abrazarme y decirme que todo estará bien. Tengo miedo. No sé a dónde voy a ir ni qué voy a hacer, pero sé que no puedo volver. Preferiría estar sin hogar que volver a esa casa. Solo necesitaba desahogarme. Si alguien tiene algún consejo o ha estado en una situación similar, realmente podría usar algo de ayuda. Gracias por leer hasta aquí. Actualización. Han pasado 3 meses desde que me escapé de casa y ha pasado mucho. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron, pero la verdad es que empeoraron antes de empezar a mejorar. Cometí algunos errores y me metí en una situación peligrosa, pero finalmente estoy empezando a ver un rayo de esperanza. Después de mi última publicación, pasé unos días en ese motel tratando de averiguar qué hacer a continuación. Mi dinero se estaba acabando y sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Estaba caminando por la ciudad, buscando cualquier lugar que pudiera estar contratando, cuando conocí a Kyle. Kyle parecía un enviado de Dios al principio. Era unos años mayor que yo, guapo y muy encantador. Estaba sentada en un parque, sintiéndome bastante desesperada, cuando se acercó y comenzó a hablar conmigo. Pudo darse cuenta de que algo estaba mal y terminé contándole toda mi historia. Él escuchó, parecía genuinamente preocupado y luego se ofreció a ayudarme. Dijo que tenía una habitación libre en su apartamento y que podía quedarme allí mientras me recuperaba. Sé que fue estúpido confiar en un extraño así, pero estaba desesperada. Además, tenía una manera de hacerme sentir segura y cuidada. Me mudé con él ese mismo día. Al principio las cosas fueron geniales. Kyle era dulce y atento. Me preparaba el desayuno, me preguntaba sobre mi día y nos quedábamos hasta tarde hablando. Me animaba a seguir mis sueños y me decía que era inteligente y capaz. Empecé a desarrollar sentimientos por él. Se sentía bien ser deseada y apreciada después de todo lo que había pasado. Un mes después de mudarme, Kyle y yo nos involucramos románticamente. Era mi primera relación real y pensé que estaba enamorada. Me compraba pequeños regalos, me llevaba a restaurantes bonitos y me decía lo hermosa que era. Sentía que estaba viviendo un sueño. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Kyle comenzó a presionarme para que contribuyera más a los gastos del hogar. Decía que su trabajo no pagaba bien y que necesitaba ayuda. Conseguí un trabajo en un restaurante local, pero no era suficiente. Kyle empezó a sugerir que podía ganar más dinero si tenía una mente abierta sobre el tipo de trabajo que hacía. Al principio no entendía lo que quería decir. Luego, una noche, trajo a un amigo suyo, un hombre llamado Rick. Kyle me dijo que Rick estaba buscando compañía y que podía ganar mucho dinero si pasaba un tiempo con él. Estaba en shock y me negué. Kyle se enfureció, diciendo que era desagradecida después de todo lo que había hecho por mí. Salió furioso, dejándome sola con Rick. Rick fue persistente, ofreciéndome dinero y diciendo que sería fácil. Estaba asustada y confundida. Seguí negándome y finalmente Rick se fue. Cuando Kyle volvió, estaba furioso. Me gritó, llamándome nombres y diciendo que lo había avergonzado delante de su amigo. Esa fue la primera vez que me golpeó. Después de esa noche, las cosas empeoraron rápidamente. Kyle se volvió controlador y manipulador. Alternaba entre ser dulce y amoroso y luego cruel y violento. Comenzó a quedarse con mis cheques de pago, diciendo que eran para el alquiler y la comida. Me aisló de los pocos amigos que había hecho, diciendo que eran una mala influencia. Luego vino la noche que lo cambió todo. Kyle me dijo que íbamos a una fiesta en casa de su amigo.
Dijo que sería divertido y que necesitaba relajarme. Cuando llegamos, me di cuenta de que no era una fiesta en absoluto. Era una casa llena de hombres y había algunas chicas que parecían tan asustadas e incómodas como yo. Kao me presentó a un hombre al que llamaba el jefe. Este hombre me miró de arriba a abajo como si fuera un pedazo de carne. Comenzó a hablar con Kao sobre precios y servicios. Fue entonces cuando me di cuenta de que Kao estaba tratando de venderme algún tipo de servicio de escoltas o algo peor. Entré en pánico. Le dije a Kao que quería irme, pero me agarró del brazo y me dijo que me callara. Dijo que le debía por todo lo que había hecho por mí y que era hora de pagar. El jefe sonrió y dijo que tenía un cliente especial que pagaría mucho dinero por una cara nueva como la mía. Me encerraron en una habitación y me dijeron que me preparara. Estaba aterrorizada. Podía oírlos fuera de la puerta hablando sobre dinero y horarios. Sabía que tenía que salir de allí. Miré desesperadamente alrededor de la habitación y noté una pequeña ventana. Estaba muy alta, pero pensé que podría caber a través de ella. Empujé la cómoda hacia la ventana y subí. Fue un ajuste apretado, pero logré deslizarme. Caí al patio trasero, rascándome los brazos y las piernas en el camino. Pude oír gritos desde dentro de la casa mientras corría tan rápido como podía por la calle. Corrí durante lo que parecieron horas, sin saber a dónde iba. Terminé en una parte de la ciudad que no reconocía. Era tarde y estaba agotada, asustada y sin ningún lugar a dónde ir. Me acurruqué en un callejón detrás de un contenedor de basura y lloré hasta quedarme dormida. Los siguientes días fueron un borrón. Estaba sin hogar, sin dinero y sin ningún lugar a dónde ir. Tenía demasiado miedo de ir a la policía, temiendo que me enviaran de vuelta con mi padre o que Kao me encontrara. Pasaba mis días en la biblioteca, tratando de mantenerme caliente y averiguar qué hacer a continuación. Por la noche, encontraba lugares aislados en parques o callejones para dormir. Fue durante una de esas noches en el parque que conocí a Jess y María. Me encontraron acurrucada en un banco y pudieron ver que estaba en problemas. Eran un poco mayores que yo, ambas en sus 20 años, y compartían un apartamento cerca. Me ofrecieron dejarme quedarme en su sofá por unas noches. Jess y María resultaron ser mi salvación. No hicieron demasiadas preguntas al principio, solo me dieron un lugar seguro para quedarme y algo de comida. Después de unos días, cuando se dieron cuenta de que no tenía otro lugar a donde ir, me ofrecieron dejarme quedarme más tiempo si podía contribuir para el alquiler y los comestibles. Al principio fui cautelosa, recordando cómo resultaron las cosas con Kao, pero Jess y María eran diferentes. Eran amables sin querer nada a cambio. Me ayudaron a conseguir un trabajo en la cafetería donde trabajaba María y, lentamente, comencé a sentir que podía confiar en ellas. Ahora llevo viviendo con Jess y María alrededor de un mes. No es perfecto, el apartamento es pequeño y duermo en un sofá cama en la sala de estar, pero por primera vez desde que dejé mi casa, me siento segura. Estoy trabajando en la cafetería, ahorrando dinero y tratando de averiguar mis próximos pasos. Sé que cometí muchos errores. Confié en la persona equivocada y casi terminé en una situación aterradora, pero estoy aprendiendo. Estoy tratando de ser más inteligente, de confiar en mis instintos y de ser más cuidadosa. Aún me queda un largo camino por recorrer, pero al menos ahora tengo un techo sobre mi cabeza y personas que parecen genuinamente preocuparse por mí. No estoy segura de qué depara el futuro, pero estoy decidida a hacer una vida mejor para mí misma. No dejaré que mi pasado, mi padre, Sandra o Kao me definan. Voy a seguir trabajando duro y, con suerte, algún día podré ir a la universidad como siempre soñé. Por ahora, estoy tomando un día a la vez. Actualización. Han pasado unos 6 meses desde mi última actualización y me alegra decir que las cosas han mejorado mucho para mí. Estoy en un lugar mucho mejor ahora, tanto mentalmente como en términos de mi situación de vida. Tengo un nuevo trabajo que me encanta y he conocido a alguien que se ha convertido en un verdadero mentor para mí. Todavía vivía con Jess y María, trabajando en la cafetería cuando surgió esta oportunidad. Una de nuestras clientas habituales, una mujer llamada Diane, entró un día luciendo estresada. Estaba hablando por teléfono sobre cómo su niñera había renunciado sin previo aviso y tenía una reunión importante a la que no podía faltar. Escuché su conversación y, por impulso, me ofrecí a ayudar. Diane me miró escépticamente al principio, pero estaba desesperada. Me hizo algunas preguntas sobre mi experiencia con niños. Le conté que solía cuidar niños de los vecinos en casa, y luego aceptó dejarme cuidar a su hijo Max por la tarde. Estaba nerviosa, pero pensé que no podría ser más difícil que lidiar con clientes difíciles en la cafetería. Max resultó ser un gran niño.
Tenía 7 años y estaba lleno de energía. Pasamos la tarde jugando juegos de mesa, dibujando y leyendo historias. Cuando Diane llegó a casa, quedó impresionada por lo bien que había ido todo. Me preguntó si estaría interesada en cuidar a Max regularmente y aproveché la oportunidad. Durante las semanas siguientes, empecé a pasar más y más tiempo en la casa de Diane. Aprendí que era una exitosa empresaria que recientemente se había divorciado. Dirigía su propia empresa de marketing y siempre estaba ocupada con el trabajo. Max era un niño dulce que claramente adoraba a su madre, pero necesitaba más atención de la que ella siempre podía darle. A medida que pasaba más tiempo con ellos, Diane y yo comenzamos a hablar más. Me preguntó sobre mi pasado y, lentamente, le conté sobre mi situación familiar y cómo terminé sola. Estaba nerviosa por contarle todo, temiendo que me juzgara o que no quisiera que estuviera cerca de su hijo. Pero Diane me sorprendió. Fue comprensiva y empática. Me dijo que admiraba mi valentía por dejar una situación abusiva y tratar de salir adelante por mi cuenta. Un día, Diane llegó temprano a casa y me encontró ayudando a Max con su tarea. Nos observó por un rato y luego me preguntó sobre mi propia educación. Le conté cómo siempre me había encantado la escuela y había soñado con ir a la universidad antes de que todo se desmoronara. Diane se quedó pensativa y me preguntó si estaría interesada en trabajar a tiempo parcial en su oficina. Al principio dudé. No tenía experiencia en un entorno de oficina y tenía miedo de cometer errores, pero Diane me aseguró que ella misma me entrenaría. Dijo que veía potencial en mí y quería darme la oportunidad de aprender algunas habilidades que podrían ayudarme en el futuro. Así que comencé a trabajar en la empresa de marketing de Diane unas tardes a la semana, además de cuidar a Max. Al principio solo hacía tareas básicas como archivar y ingresar datos. Diane se tomaba el tiempo para explicarme las cosas, enseñándome sobre estrategias de marketing y operaciones comerciales. Me animaba a hacer preguntas y aprender tanto como pudiera. A medida que pasaban las semanas, descubrí que realmente disfrutaba el trabajo. Me encantaba aprender cosas nuevas y sentir que estaba contribuyendo a algo importante. Diane comenzó a darme más responsabilidades, permitiéndome asistir a reuniones e incluso contribuir con ideas. Elogiaba mi creatividad y mi capacidad para pensar de manera innovadora. Mientras tanto, mi relación con Max continuó creciendo. Empezó a verme como más que una niñera. Teníamos largas conversaciones sobre su día en la escuela, sus amigos y sus sueños para el futuro. Me encontraba compartiendo algunas de mis propias experiencias con él, tratando de ofrecer orientación y apoyo. Diane notó lo bien que Max y yo nos llevábamos. Me dijo que había estado luchando desde el divorcio, pero que parecía más feliz y seguro desde que llegué a sus vidas. Se sentía bien saber que estaba haciendo una diferencia positiva. En cuanto a mi situación de vivienda, las cosas también mejoraron allí. Con mis ingresos aumentados por cuidar niños y trabajar en la oficina, pude contribuir más al apartamento que compartía con Jess y María. Reorganizamos las cosas para que pudiera tener un pequeño espacio propio, convirtiendo un armario en un diminuto dormitorio. No es mucho, pero se siente como un lujo comparado con donde estaba hace un año. Jess y María se han convertido en como hermanas para mí. Cocinamos juntas, tenemos noches de cine y nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Han estado tan felices de verme prosperar en mi nuevo trabajo y me han animado en cada paso del camino. El mayor cambio, sin embargo, ha sido en cómo me veo a mí misma. Hace un año me sentía perdida y desesperanzada. No creía que tuviera algún futuro más allá de simplemente sobrevivir día a día. Ahora tengo metas y sueños nuevamente. Diane ha estado hablando conmigo sobre la posibilidad de tomar algunas clases en línea para trabajar hacia un título. Incluso se ha ofrecido a ayudarme financieramente si decido volver a la escuela a tiempo completo. Todavía tengo momentos de duda y miedo. A veces me preocupa que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad, que algo salga mal y termine donde empecé. Pero luego me recuerdo a mí misma lo lejos que he llegado y lo duro que he trabajado para llegar aquí. No he tenido ningún contacto con mi padre o Sandra desde que me fui. A veces me pregunto si siquiera trataron de buscarme. Parte de mí todavía está enojada con ellos, pero principalmente solo me siento triste por lo que podría haber sido. Estoy construyendo una nueva familia ahora con Jess, María, Diane y Max. En cuanto a Cal y lo que pasó con él, he estado viendo a un terapeuta para trabajar en ese trauma. Ha sido difícil, pero estoy sanando lentamente. Estoy aprendiendo a confiar en mis instintos y a valorarme más. Sé que todavía tengo un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años, me siento esperanzada sobre el futuro. Estoy agradecida por las personas que me han ayudado en el camino y estoy orgullosa de mí misma por no rendirme. Pase lo que pase a continuación,
Sé que soy lo suficientemente fuerte como para manejarlo.